La semana pasada dijimos que vamos a responder en 3 semanas una pregunta. La semana pasada empezamos viendo la primera respuesta que Juan nos da a esa pregunta. Hoy continuaremos viendo la segunda respuesta y le prometo que si con la ayuda de Dios el próximo domingo veremos la tercera respuesta. Y no son 3 respuestas diferentes, es una misma respuesta, pero que se fundamenta y se argumenta en diferentes criterios del apóstol Juan. Si usted no ha venido y dice, pastor, pero repita la pregunta. La pregunta es simple. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? Esa es la pregunta que Juan nos ayuda a responder con criterios bíblicos a través del capítulo 3 de su primera carta. ¿Quién es un hijo de Dios? Y los criterios de Juan no solamente nos responden las preguntas, los criterios de Juan nos ayudan a examinar nuestras propias vidas para entonces responder otra pregunta mucho más importante y mucho más personal. ¿Yo soy un hijo de Dios? ¿Yo soy un hijo de Dios? Vamos a leer juntos Primera de Juan, versículo 29 del capítulo 2 hasta el versículo 10 del capítulo 3. Si puedes ponerte en pie para leer juntos la palabra de Dios y reverenciarla. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29 hasta Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Si sabéis que Él es justo, sabed también que el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, y que el Señor añada bendición a su palabra. Las primeras 2 pruebas de paternidad basadas en el estudio y en la investigación del ADN se realizaron en el año 1985 en el Reino Unido por un señor que se llama Alec Jeffreys. Las pruebas de paternidad hoy, basadas en los estudios y en las comparaciones del ADN, tienen un nivel de confianza y de credibilidad del 99.9% y puede confirmar el parentesco y la familiaridad casi de forma absoluta entre un padre y su hijo. Sin embargo, Andrew Shirk, un famoso estilista norteamericano residente en el estado de Washington, D.C., es uno de los raros casos en donde la prueba de ADN
se equivocó. Este fue un hombre que fue demandado por una ex empleada con la que había estado saliendo. Y la demanda es que él era el padre del hijo que tenía, lo cual él negó. Luego ordenó el juez ante la demanda hacerle una prueba de paternidad basada en el estudio del ADN, la cual dio positiva. Andrew, luego de años, apeló a la decisión del juez, justificando que hubo un mal procedimiento por parte del laboratorio. Y no voy a decir cuál, solo me lo reservo, pero está en el internet. Y para ese momento había pagado $25,000 de manutención a esta mujer. El juez confirmó que el laboratorio procedió de forma equivocada y por ende las pruebas y los resultados estaban adulterados. Estas pruebas de ADN son seguras, pero aún quienes las manipulan pueden cometer errores, emparentando de forma equivocada padres con hijos no legítimos. Pero en Primera de Juan capítulo 3, nosotros escuchamos al apóstol Juan ayudándonos a identificar y a distinguir quiénes son los hijos de Dios y la forma en la que se diferencian de los hijos del diablo o de los hijos de este mundo. Juan usa 3 criterios, dijimos la semana pasada. 3 criterios que distinguen, que evidencian al Hijo de Dios. La semana pasada, el primer criterio que estudiamos en el versículo 29, un hijo de Dios es alguien que es nacido de Dios, engendrado por Dios, experimenta en su corazón un nuevo nacimiento por la gracia, la misericordia de Dios, y el fruto evidente de esa experiencia es la fe y el arrepentimiento en Dios. El segundo criterio que Juan usa, y es el que vamos a estudiar hoy, lo puedo resumir de esta manera: un hijo de Dios es alguien que practica la justicia. Es alguien que practica la justicia y en forma diferente, y no practica el pecado. Ese es el segundo criterio que nos ayuda a identificar a un hijo de Dios, pero que nos ayuda a examinar si hemos llegado a ser hijos de Dios. Recuerde que el propósito que tengo en este capítulo no solo es que tú puedas saber si eres un hijo de Dios, también es que sepas cómo puedes llegar a convertirte en un hijo verdadero de Dios. Hermanos, Primera de Juan no tiene errores. Capítulo 3 no tiene error. Y las pruebas y los criterios que usa para ayudarnos a identificar si somos hijos de Dios no dar margen a preocuparnos de que no sean real. Si yo paso el filtro de estos 3 criterios por la gracia de Dios, yo puedo tener la seguridad, como empieza diciendo el versículo: ahora somos hijos de Dios. Y que esta mañana estudiemos este segundo criterio. Los hijos de Dios son los que practican la justicia y viceversa, no practican el pecado. Los primeros 3 versículos de este capítulo nos hacen pensar. Juan nos apunta a la asombrosa realidad de que ahora, en el tiempo presente, somos hijos de Dios. No queremos llegar a serlo, tenemos la seguridad que somos hijos de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros vamos a comenzar a ver 2 criterios prácticos: practicar la justicia o anhelar la vida santa, amar a los hermanos. Pero nosotros podríamos perder de vista que el primer criterio es el nacer de Dios. Por ende, lo que Juan nos está ayudando a pensar es: los que aman a Dios, aman a sus hermanos y practican la justicia, es porque primero experimentaron nacer de Él y poseen un nuevo corazón. No estamos proponiendo desde este púlpito que te esfuerces en tu humanidad por amar a personas que son imposibles de amar. No estamos proponiendo de este púlpito que te esfuerces por renunciar a un estilo de vida pecaminoso que está arraigado a tu corazón. Estamos proponiendo desde este púlpito
que te acerques a Dios, que te rindas a Él, que te entregues a Él y con el nuevo corazón que Él te da, comiences a amar y a vivir para Él y para sus propósitos. No estamos proponiendo que hagamos esto para llegar a ser hijos de Dios. Estamos proponiendo que porque tenemos una relación con Él, esto fluye en nuestras vidas como un fruto. Es una asombrosa realidad, mi amado hermano, de que seamos ahora, en el tiempo presente, hijos de Dios. Y eso es lo que Juan intenta captar nuestra atención en estos versículos 1, 2 y 3 del capítulo 3. Su énfasis es afirmar que los que hemos recibido de Dios, que hemos recibido el nuevo nacimiento, ahora experimentamos la bendición de ser adoptados como hijos en la familia de Dios. Miren cómo comienza el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa frase, mirad, tiene la intención de llamar nuestra atención. No sé si tú lo puedes captar, pero es como si Juan estuviera asombrado y deseoso que otros también contemplen su asombro. Miren lo que Dios ha hecho con nosotros. Miren la forma en la que Dios nos ha tratado. Miren la misericordia con la que nos ha bendecido. Contemplen esto como hijos de Dios. Ser hijos de Dios implica, mi amado hermano, que nosotros poseemos una nueva identidad delante de Dios. Ser hijos de Dios implica, mi amado hermano, que tenemos una intimidad con nuestro Dios. Ser hijos de Dios implica, mi amado hermano, que tenemos una herencia futura de salvación en nuestro Dios. Y que hemos recibido y llegado a tener todas esas cosas, no porque lo merecemos, sino como un acto puro del amor y la gracia inmerecida de nuestro Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. El acto de ser adoptados como hijos de Dios, el acto de ser traídos a la familia de Dios, es un acto de profundo amor de Dios para pecadores como tú y como yo. Nosotros escuchamos un poco más de esa idea de que este acto de la adopción, de que este acto de ser traídos a la familia de Dios es un resultado de su amor en Efesios 1:5. Efesios 1:5 dice de la siguiente manera, hablando de la forma en la que Dios el Padre obró para nuestra salvación. Dice, en amor, Él obró para nuestra salvación en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este siempre fue el plan de Dios. Esta siempre fue la intención de Dios, que pecadores arrepentidos y lavados en la sangre de su Hijo fueran traídos a una relación con Él, fueran traídos a una amistad con Él, a una comunión con Él, como de padre a hijo. Pero no debemos olvidar que ese amor que Dios nos muestra en la adopción y en la salvación se recibe y se experimenta por medio de la fe. Gálatas 3:26, pues todos sois, y claro, Él está escribiendo a creyentes, pues todos sois, aquellos que han creído en Él, hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El amor de Dios revelado para nosotros en Cristo, la fe en Dios puesta en la persona y la obra de Cristo nos lleva a experimentar esta asombrosa realidad. Somos adoptados y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y mi amado hermano, yo no sé si tú logras, una de las cosas que le pedí al Señor en esta semana era que tú pudieras captar lo que esto implica para tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, que has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, que te has arrepentido de tus pecados, que has sido perdonado y librado de la condenación a la cual te esperaba y has sido traído a la familia de Dios, esa es tu nueva identidad. Y no hay nada más importante en este mundo que tú seas y que tú entiendas y que tú disfrutes y que tú experimentes que eres un hijo de Dios.
Es una nueva identidad, ¿sabes por qué? Porque ya no soy lo que otros decían que era. Es una nueva identidad, ¿sabes por qué? Porque ya no soy ni siquiera lo que mis padres, mis familiares o mis conocidos decían que yo era. Es una nueva identidad porque ahora soy lo que Dios dice que soy. Soy su hijo amado. Y eso entonces vence el desánimo, eso vence la depresión, eso vence la baja autoestima, eso vence la influencia de este mundo deseando buscar grandeza, porque soy en Dios todo lo que Dios dice que soy, su hijo amado. Y esa identidad y esa relación con mi Dios es lo más importante en este mundo. Y me escuchó bien. Yo amo a mi familia. Yo amo a mis hijas, yo amo a mi esposa, pero la relación más importante que tengo en este mundo es mi relación con Dios. Y la identidad más importante que disfruto en este mundo es la de ser un hijo de Dios. Claro, todas las demás relaciones se bendicen de ella. Todas las demás relaciones se disfrutan de esa identidad que tengo en Cristo. Pero mi amado hermano, a entender, a abrazar que somos hijos de Dios, podría remediar mucha de la depresión con la que algunos de nosotros vivimos. Podía remediar mucho de la baja autoestima con la que nosotros vivimos. Podía remediar mucha de esa lucha por el éxito, por ganar, por alcanzar cosas terrenales con la que vivimos, porque implica que ya estamos satisfechos en Dios y en nuestra relación con Él. Implica que ya estamos seguros en Dios y en nuestra relación con Él. Déjame dar otra aplicación, que es una de las que más me bendice. Algunos de ustedes han escuchado que crecí en un hogar con un padre alcohólico, que crecí en un hogar disfuncional, pero doy gracias a Dios por las heridas que viví, pero por la sanidad que como hijo de Dios Él me ha concedido. Y sabes una cosa, aún las heridas de tu pasado son sanadas en tu identidad y tu nueva relación con Dios en Cristo. Es saber que eres un hijo de Dios lo que hace un cambio total en tu forma de vivir. Hay un pasado, sí. Hay heridas atrás, sí. Pero ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mi nueva identidad en Cristo como un hijo de Dios hace que no mendigue en otras o en otros ninguna relación. No necesito la aprobación de mis padres, aunque fuera una bendición tenerla. No necesito la aprobación de un esposo machista, aunque fuera la bendición tenerla. No necesito la bendición de una mujer controladora, hiriente, aunque sería una bendición tenerla, que es mi esposa. Porque en Dios tengo esa aprobación. Y por eso el salmista cuando nos hace pensar en esta realidad de tener a Dios como un padre y de estar en una intimidad y en una relación y en una herencia de bendición como hijos de Él, nos dice, aunque tu madre y tu padre te dejaren. O sea, el salmista hace pensar en lo más exagerado que puede pasar en este mundo, que una madre y un padre renuncien y abandonen a sus hijos, aunque eso pasa. Renuncien y abandonen a poder bendecir, cuidar y proteger de esa criatura que Dios les ha dado como bendición. Y Dios le dice a esa criatura, aunque ellos te dejen, y tú eres mi hijo, yo con todo te recojo. Hermanos, si somos hijos de Dios, disfrutemos nuestra comunión con Él. Si somos hijos de Dios, vivamos entendidos no de las mentiras que este mundo propone, sino de la verdad que Dios dice acerca de sus hijos en su palabra. Y Juan primero nos quiere llevar ahí. Mira, por eso es que Juan está asombrado, porque él dice, esto es lo más asombroso, esto es lo más extraordinario que un Dios eterno, un Dios misericordioso pueda hacer con pecadores como tú y como yo. No solo perdonarlos. Si tú pensaste que perdonarlo era el acto más misericordioso de Dios, Juan está diciendo, no, el traerte a su familia. Porque Él te podía haber perdonado y dejarte lejos. Él te perdonó y te trajo cerca. Dios te quiere cerca de Él. Y esa es una identidad de los hijos de Dios. Ellos ahora viven en comunión con Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud. Ustedes no han recibido el espíritu de engaño para volver a la esclavitud, para estar en esa manera de vivir temerosa. Ustedes han recibido el espíritu de adopción y sus corazones ahora gritan, Abba, Padre.
Padre, quiero estar contigo. Padre, quiero caminar contigo. Padre, quiero vivir contigo. Hermanos, nosotros no podemos obligar a nadie a que camine con Dios. Y eso es algo que yo he aprendido como pastor en mis últimos años. Yo no puedo obligar que tú hagas una prioridad estar aquí el domingo a escuchar la palabra de Dios. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer una prioridad de que tú tomes tiempo diariamente para abrir tu Biblia y leer la palabra de Dios. Yo no puedo hacer eso. Yo solo puedo ayudar a los que tienen ese deseo. Pero yo no puedo poner ese deseo. Yo solo puedo orar para que el Espíritu Santo despierte ese deseo. Pero yo no pongo ese deseo. Y muchas veces los pastores parecen más toreros que pastores. Están tratando de torear a las personas para que vengan a la iglesia cuando es el Espíritu de Dios quien levanta el corazón de un hijo de Dios para que venga a la casa de Dios porque quiere escuchar la palabra de Dios. Los hijos de Dios que tienen el Espíritu de Dios, sus corazones gritan: Padre, te necesito. Padre, quiero estar contigo. Padre, quiero estar en tu presencia. Y los que no son hijos de Dios ni se preocupan por eso. Y por eso Juan nos hace pensar en esta bendición asombrosa que Dios nos ha regalado, en esta nueva identidad, en esta intimidad y herencia que recibimos por ser hijos de Dios. Pero Juan nos lleva a un paso más adelante. Y ahora en el versículo 3, Juan no solamente nos hace pensar en qué asombroso que somos hijos de Dios ahora, no después, no nos vamos a convertir hijos de Dios cuando Él venga en su reino. Ya somos hijos de Dios y por eso tenemos la herencia de un reino celestial y futuro. Pero Juan en el versículo 3 ahora nos hace pensar en una segunda idea. Nos hace pensar en la esperanza que gobierna el corazón de los hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, sí, es asombroso esta identidad. Es asombroso lo que experimentamos gracias a esta relación con Dios. Sí, pero Juan dice, pero hay algo interesante. Y es que los que tienen esa identidad y esa relación con Dios, sus corazones palpitan con una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Dice Juan. Versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Y tenemos que entonces ir atrás. Juan, ¿de qué esperanza estamos hablando? Bueno, versículo 2, después de expresar, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí viene, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál? La de ser semejante a Él, la de verle a Él cara a cara en su venida. Esa es la esperanza. El anhelo que hoy gobierna a un hijo de Dios que ha recibido el Espíritu de Dios y que está siendo guiado por su palabra es el de vivir agradando a Dios con cada aspecto de su vida. Él quiere agradar a Dios con cada aspecto de su vida, no importa lo pequeño que sea, lo insignificante que sea. Él quiere ser semejante a su Dios e imitarlo en todo. Miren cómo esa idea se añade y miren cómo esa idea se expresa en Romanos 8:29. En Romanos 8:29 el apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció, y ese es un lenguaje de salvación, la idea ahí es que los conoció antes para salvarlos. Así que a los que antes conoció para salvarlos, así como dijo Efesios que los predestinó para ser sus hijos, mira lo que dice ahora, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él no solamente nos ha predestinado, determinado que experimentemos una relación con Él como de padre e hijo. Él ha determinado que producto de esa relación nosotros seamos transformados. Y que producto de esa relación nosotros seamos vaciados de la imagen corrupta que hemos heredado de este mundo para manifestar al mundo la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, aquí está el anhelo de todo creyente. Aquí está la meta de la vida cristiana en esta tierra. Si tú me preguntas a mí cuál es mi propósito en este mundo, no es ser pastor, no es llegar a ser doctor en teología. Mi propósito en este mundo es poder vaciarme de la corrupción que he recibido de Adán y del pecado para poder formar y formar y formar más por el Espíritu de Dios y por el Evangelio en mi vida la imagen de Cristo.
La meta no es que lleguemos a ser líderes, la meta no es que lleguemos a ser ancianos, la meta no es que alcancemos títulos, la meta no es que seamos ricos. Todo eso puede venir como añadidura. La meta es ser más como Cristo en este mundo mientras vivo para Él como un hijo de Dios. Y todo lo demás se alinea, se encaja dentro de esa meta. Esa es la meta de la vida cristiana. Y cuando no tenemos esa como una meta, entonces no sabemos a dónde apuntar en la vida cristiana. El que no sabe que esta es la meta, pronto se desanima de venir a la iglesia. Y yo vengo todos los domingos, canto más o menos las mismas canciones, paso el mismo tiempo acá. ¿De qué se trata todo esto? ¿De perder mi mañana del domingo que puedo descansar? No, se trata de escuchar la palabra de Dios para ser moldeado a la imagen de Dios y poder vivir para Dios como su hijo en este mundo. Hace muchos años atrás tuve una conversación con un amigo. Él acababa de confesarle a su esposa que le había sido infiel y él se estaba preparando para el ministerio. Estaba estudiando para llegar a ser pastor. Y recuerdo que estábamos esa noche dolorosa conversando con ambos y ella, que era una de las que más anhelaba acompañar a su esposo en el ministerio pastoral, me mira y me dice, hemos perdido todo el propósito de nuestra vida. Yo la miré y le dije, pero si el propósito de tu vida era ser pastora o llegar a ser pastor, claro que sí. Pero todavía puede ser un hijo de Dios que se conforma a su imagen y que glorifica su nombre y que vive para Él en este mundo. ¿Cuál es el propósito de tu vida, hermano? ¿Por qué vienes a la iglesia? Este es el de los hijos de Dios. Guardan una esperanza, ser como Él. Pero mientras esperan que Él llegue para ser como Él, se purifican. Porque ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que este anhelo? ¿Qué es lo que esta esperanza? ¿Qué es lo que esta meta produce en el corazón de los hijos de Dios? Juan lo responde, versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Se vacía de su pecado. La idea que Juan presenta aquí de purificarse es una idea interesante porque es la idea de sacar cosas que te estorban, sacar cosas que te impiden seguir adelante, limpiar lo que está sucio. Y eso me hace pensar en las vestiduras del sacerdote. Esta palabra me hace pensar en las vestiduras del sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Te recuerdas que antes que pudieran entrar al lugar santo y ofrecer el sacrificio o presentar la sangre del sacrificio, había una fuente de agua, la fuente de bronce? ¿Por qué estaba ahí? Porque sus vestiduras tenían que estar limpias antes de entrar a la presencia de Dios. El sacerdote, si se hubiese ensuciado mientras estaba haciendo el sacrificio, debía limpiarse con el agua para entrar limpio a la presencia de Dios. Y Juan dice, sí, en Cristo hemos sido perdonados, en Cristo hemos sido justificados, en Cristo hemos sido santificados, pero hay que seguir limpiándose con el agua de la palabra para estar puros delante de Él en su venida. Este lenguaje de purificación que Juan usa aquí, en la continuidad de este pasaje, lo va a cambiar por hacer justicia, pero es lo mismo. El que busca purificarse está buscando hacer y practicar la justicia. En otras palabras, hermanos, la esperanza de un creyente es vivir y practicar la justicia como un fruto de su amor por Dios y de su relación con Él. Juan más adelante va a decir algo como esto. Y esta es una buena prueba para nuestros corazones. Porque cuando yo pongo esta prueba en mi corazón y la fallo, yo sé que estoy mal. Juan más adelante dice que para los hijos de Dios sus mandamientos no son una carga. Que para los hijos de Dios lo que Él les pide no es una carga, es un deleite, porque saben que viene del corazón amoroso de su Padre. Jóvenes que están aquí, si el guardarte en santidad para Dios y no practicar el sexo antes del matrimonio es una carga, es porque tú no entiendes que eres un hijo de Dios. Hombre que estás aquí, si el amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia, siendo el siervo de tu familia, es una carga, tienes que examinar dónde está tu corazón. Mujer que estás aquí, si el llamado que este mundo de engaño te hace a sublevarte contra tu esposo, a irrespetar su autoridad, a pasarle por alto, a tratarle como un muchacho, si ese mandato de someterte amorosamente a él es una carga, es porque tú o yo, algo no está bien con nuestro corazón. Que los hijos de Dios, que entienden el amor de Dios, que experimentan la gracia de Dios, obedecen a Dios.
porque saben que viene del corazón de su Padre. Hermano que estás aquí, y el perdonar a otro, si el pasar por alto la ofensa del otro, si el someterte a la autoridad del liderazgo de tus pastores y ancianos es una carga para ti, eso habla de tu corazón, no de nosotros. Porque para los hijos de Dios que tienen la esperanza de ser como Él, buscan practicar la justicia. Buscan, ¿qué cosa es practicar la justicia? Alguien lo definió de manera muy simple. Es el intento serio, es el intento consistente de poner en práctica la voluntad de Dios en mi vida. Eso es hacer justicia, es preguntarle a Dios, ¿qué tú dices sobre esto? Eso es lo que quiero hacer. Es el intento de decirle a Dios, Señor, yo tengo que tomar esta decisión, pero antes de preguntarle al paisano, al amigo, al colega, al compadre, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tú dices sobre esto? ¿Esa es tu voluntad? Pues sabes que lo que otros digan no me importa, eso es lo que yo voy a hacer. Es así como nosotros vivimos, hermanos, consultando la voluntad de Dios y practicando la justicia en nuestras vidas. Porque así es como viven los hijos de Dios. A ellos les interesa agradar a Dios y no a los hombres. A ellos les interesa escuchar a Dios y el buen consejo de los hombres que quieran honrar y glorificar a Dios. Ser o practicar la justicia es buscar agradar a Dios y glorificarlo a Él con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras intenciones, es decir, con todo lo que somos. Le preguntamos a Dios, Señor, ¿esto que estoy sintiendo está bien? No, no está bien. Pues ayúdame, Señor, a rechazarlo. Señor, ¿esto que estoy haciendo está bien? No, no está bien. Pues ayúdame, Señor, a quitarlo. Señor, ¿esto que estoy pensando está bien? No, no está bien. Pues ayúdame, Señor, a someterlo y a rendirlo. Ese es el punto de estos versículos, hermanos. Que los que ahora son hijos de Dios y disfrutan esa realidad, ahora también buscan vivir y practicar la justicia. Esa es su motivación. Esa es su esperanza. Y eso es importante porque no puedes disfrutar esto, la identidad y el deleite de ser un hijo de Dios, si no va acompañado de la esperanza y el anhelo que los caracteriza. Oh, pastor, yo puedo ser un hijo de Dios y disfrutar su bendición y la identidad que Él me da, pero vivir como me da la gana. Yo creo que la respuesta es obvia. No, no. ¿Tú puedes ser un hijo de Dios con debilidad? Sí. ¿Tú puedes ser un hijo de Dios con tropiezos? Sí. Pero tú tienes que ser un hijo de Dios que se busca honrar y agradar a su Dios, honrando y obedeciendo en el poder de su Espíritu Santo su palabra. Y ahora Juan nos lleva a una segunda idea. Esta es la idea de la identidad de los hijos, de nuestra identidad como hijos de Dios. Pero esta identidad, como Juan nos permite empezar a pensar, tiene que ir acompañada de la práctica de la justicia. De la práctica de la justicia. Y son ahora los versículos del 4 al 10 que quiero estudiar con ustedes. Hermanos, estos versículos son difíciles y yo los voy a volver a leer para usted. Porque estos versículos, de solo leerlos, producen preguntas en nosotros. Su lenguaje nos hace pensar en cosas ¿qué es lo que está tratando de decir aquí? Así que yo pido a Dios que después de haber meditado en estos versículos, pensado en cómo enseñarlos, yo pueda ser lo más fiel y lo más claro posible al enseñar estos versículos. Pero yo quiero que escuches conmigo la complejidad de lo que Juan dice en estos versículos. Recuérdate, él empezó haciéndonos pensar en nuestra identidad como hijos de Dios. Y la transición para hablar de la justicia es que la esperanza que los hijos de Dios guardan en su corazón es el anhelo de ser como Él. Y eso los lleva ¿a qué? A practicar ahora la justicia. Mientras la esperanza es para el futuro, la justicia es para el presente. Yo anhelo ser como Él y todavía no lo soy. ¿Y qué hago entonces? ¿Me siento a esperar? ¿Justifico mi pecado? No, practico la justicia con la ayuda de Dios en el poder de su Espíritu Santo. Y ahora entonces Juan va a decir, ok, vamos a hablar de la práctica de la justicia. Y escuche lo que Juan dice, hermanos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, quebranta también la ley. Pues el pecado es la infracción, el quebranto de una norma, de un estándar, de una ley. ¿Estamos de acuerdo con eso, Juan? Sí, claro que sí. Si te llevas el esto, rompiste la ley, te toca. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En original dice para cargar nuestros pecados. Qué preciosa idea de que nuestros pecados fueron puestos sobre Él
para que Él pueda morir por ellos y nosotros ser perdonados por Él. Hasta aquí estamos contentos. Juan, no hay problema en esto. Sí, pero mira, versículo 6. Todo el que permanece en Él no peca. ¿Cómo? Espérate, Juan, pero ¿cómo que no peca? Hermano, yo le voy a hacer una pregunta honesta. ¿Usted ha pecado hoy? Y es muy probable que sí. ¿Usted pecó ayer? Y es muy probable que sí. Entonces, ¿cómo es esto, Juan, de que no peca? Si yo casi siempre pareciera que me la paso pecando. Y aquí es donde empiezan a venir los problemas de este texto. Y Dios me ayuda a explicarlos bien. De hecho, alguien puso presión sobre mí la semana pasada porque me escribió un texto y me dijo, yo escuché el sermón y estoy esperando que expliques los versículos de la semana que viene. Así que yo estaba estudiando, temblando, diciendo, bueno, ya tengo presión de la iglesia y presión mediática. Todos están esperando que explique estos versículos y yo no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Así que seguimos pensando en la problemática que Juan trae aquí y dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Espérate, pero el asunto es peor todavía. Juan implica que no hay relación con Dios ni comunión con Él para el que peca. ¿Y cuál es nuestra esperanza entonces? Vamos a encontrarla en el Señor. Ya veremos. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, no dejen que nadie les mienta. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No olvidemos que la verdad más importante en este capítulo 3 es que todos los hijos de Dios se distinguen con claridad, se diferencian con claridad de los hijos del diablo, porque son nacidos de Él, porque practican la justicia, porque aman a sus hermanos. Lo primero que quiero que veamos en estos versículos es el contraste que Juan está tratando de hacer entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El versículo 6 comienza diciendo, todo aquel que permanece en Él, y sabemos que ese es Dios. El versículo 9 dice al principio, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que sin temor a equivocarnos, Juan está diciendo, los hijos de Dios permanecen en Dios y no practican el pecado. Ahora, ¿qué dice el versículo 8? El que practica el pecado es del diablo. Así que el contraste aquí es que los hijos de Dios permanecen en Dios y no practican el pecado, pero los hijos del diablo no les importa. No les importa. En el versículo 7, mira el otro contraste. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, el que busca vivir en la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y aplicar la voluntad de Dios a su vida, él es justo como Él es justo. Y esos son los hijos de Dios. Y el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia no es de Dios. Así que este es el otro contraste. Los hijos de Dios anhelan, buscan, hacen justicia. Los hijos del diablo, no. Y que tenemos el contraste claro. Los hijos de Dios se distinguen a la legua de los hijos del diablo. ¿Cómo, pastor? Estos practican la justicia, estos permanecen en Dios, estos buscan, permanecen en Dios, practican la justicia y hacen justicia. ¿Y qué pasa con los del diablo? Todo lo opuesto. Pero eso todavía no nos explica los versículos problemáticos de que Él no peca. Así que lo segundo que yo quiero hacer ahora, después de presentar el contraste que está claro, es tratar de hacer unas observaciones gramaticales que nos van a ayudar a entender mejor el texto. Y de verdad, perdónenme el tecnicismo, pero no hay otra manera de poder explicar estos versículos si no es apelando a la gramática original. En estos versículos del 4 al 10 hay una palabra que aparece 6 veces en el idioma original, pero que lamentablemente en la traducción al español se perdió la forma de traducirse. Y solo de las 6 se traducen 3 de la manera adecuada, que es practicar. Hermanos, esa es la palabra clave en este versículo, practicar. Aparece 6 veces, pero en nuestras Biblias en español solo 3
fue traducida como practicar, las otras tres fue traducidas de otra manera. Y por eso entonces no logramos captar la repetición y la intención que Juan está comunicando en estos versículos. Practicar, antes de ver dónde está esta palabra en el pasaje, practicar implica crear un hábito. Implica hacer algo de forma prolongada y constante. Y Juan, aunque todavía no entendemos los detalles, nos está diciendo que así como los hijos de Dios hacen de obedecer la voluntad de su Padre, aunque fallen, un hábito en su vida, una costumbre en su vida, una práctica en su vida, así también los hijos del diablo con el pecado. La disposición que el Hijo de Dios tiene hacia la voluntad de Dios es la misma que el Hijo del diablo tiene hacia su pecado, hacia su rebeldía, hacia su falta de arrepentimiento. Pensemos por un momento en cómo se escucharían estos versículos si tuviéramos una traducción un poquito más literal del idioma original al español, en donde esta palabra práctica apareciera traducida de esa manera. Y este es el ejercicio que vamos a hacer. Abra su Biblia, porque se supone que tenía que estar abierta, porque lo que estamos haciendo es pasando por el texto, no escuchando aquí a un conferencista. Y lo que vamos a hacer es que usted va a leer el versículo 4 en voz alta, toda la iglesia, a la voz de 3, va a leer el versículo 4 en voz alta, y después yo lo voy a leer de esta traducción que se llama Biblia textual. Y es una Biblia que trata de traducir lo más literal que se pueda del idioma original al español, para que veamos en dónde está esta palabra y cómo cambia el sentido del texto. Así que a la voz de 3, si podemos, ok, gracias, que tenemos el texto acá. Okay. A la voz de 3, todos juntos, de forma organizada y gloriosa, porque así vamos a escucharnos en el cielo. Lean juntos este versículo 4. 1, 2 y 3. Ahora escuche esta versión textual. Todo aquel que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces no se trata de cometer un pecado, se trata de hacer un hábito viviendo pecando. Si nuestras traducciones, que son una bendición y le damos gloria a Dios por estos hombres expertos, hubieran traducido ahí en vez de cometer, practicar, que es la misma palabra, el sentido estuviera más claro para nosotros. Porque Juan no está pensando en alguien que comete pecado o que comete un pecado. Juan está pensando en alguien que hace de pecar un hábito, una costumbre, un estilo de vida. Y eso es otra cosa. Lea por favor el versículo 5. 1, 2 y 3. En ese versículo no aparece la palabra practicar. Así que vamos al siguiente. Versículo 6. 1, 2 y 3. La palabra practicar no está ahí, pero hay una variación interesante en el original que yo quiero que tú escuches. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Y ahora toma mucho más sentido, porque la idea es el que se mantiene viviendo ¿qué? En su hábito y en su costumbre de rebeldía contra Dios. Vamos al versículo 7, mi amado hermano. Bueno, versículo 7, ok, versículo 7. 1, 2 y 3. Aquí está la tercera vez. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo. El que hace de buscar y vivir en la voluntad de Dios una costumbre. Pero eso significa, pastor, que no peca. No, eso no significa que no peca. Pero eso significa que su vida se caracteriza más porque busca agradar a Dios, que por lo que busca vivir en deshonra y desobediencia. El que practica la justicia es justo como Él es justo. El resto de los 3 versículos continúan de la siguiente manera como está traducido en nuestras Biblias. El que practica el pecado procede del diablo,
pues el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia y el que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermanos, ¿cuál es el énfasis de Juan aquí? ¿Pecar? No. El énfasis de Juan en estos versículos no es que el creyente no peca, lo cual es mentira y contradice lo que él dijo en el capítulo 2. Por eso es bueno estudiar una carta consecutivamente, porque Juan dijo que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Así que Juan se contradice aquí si su intención es decirnos que no pecamos. No, eso no es lo que Juan está diciendo. Lo que Juan está diciendo es que el creyente no hace del pecado un hábito, que el creyente no hace del pecado una práctica, que el creyente no hace del pecado una costumbre en su vida, porque su anhelo de ser semejante a Él, su anhelo de vivir para Él, lo lleva a imitar su pureza y su santidad y vivir en su voluntad. Quisiera hacer una última observación gramatical, si me lo permite, como para cerrar el final, captar ya finalmente lo que este texto está diciendo, que no es que los cristianos no pecan, sino que no viven practicando el pecado, porque quieren vivir agradando a Dios, practicando la justicia. Vamos al versículo 6, por favor. Versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él, no peca. Y todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. El verbo permanecer en ese versículo se encuentra en lo que gramaticalmente se llama tiempo presente y voz activa. Lo que eso implica es que es una acción intencional y que se repite y se repite y se repite y se repite. Permanecer en Él es la determinación y la repetición de los hijos de Dios. Quieren estar en comunión con Él. El verbo no peca también se encuentra en tiempo presente y en voz activa. Y eso implica lo mismo, que es una acción intencional que se repite y se repite y se repite. Y si tú te estás preguntando, ¿por qué esto es importante? Por esto. Porque el texto no dice que el creyente no puede pecar o no peca. Lo que el texto dice es que un creyente se esfuerza intencionalmente para vivir en comunión con Dios y en su palabra. El creyente que está siendo intencional en eso no puede al mismo tiempo invertir las mismas fuerzas y la misma intención para vivir en pecado y desobediencia. Él no puede hacer las dos cosas a la misma vez. O él hace una con toda su fuerza o hace la otra. O vive para Dios o vive para el mundo. Pero las dos al mismo tiempo no puede. Él no puede intencionalmente vivir para las dos cosas al mismo tiempo. O nos esforzamos por vivir en comunión con Dios, aunque fallamos y pecamos, nos arrepentimos y somos perdonados, o nos entregamos a una vida placentera y dedicada al pecado de este mundo. Y esa es entonces la distinción que Juan quiere hacer aquí. Hermanos, ¿quién es un hijo de Dios? El que por haber nacido de Dios y tener un nuevo corazón lleno de esperanza, de comunión con Dios, vive para Dios ahora, practicando la justicia. Vive para Dios ahora, sí, luchando con su pecado, luchando con sus pensamientos, luchando con sus palabras, luchando con sus actitudes, pero buscando hacer la voluntad de Dios, arrepintiéndose, renovando su pacto de amor y caminando con Él. La pregunta ahora es, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Ya sabes quién es un hijo de Dios? La pregunta es, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Soy yo un hijo de Dios? Y esta semana, tu vida se caracterizó por ver lo que no debías, por hablar lo que no debías, por gritar o por actuar como no debías, por estar en las circunstancias y en las situaciones que no debías, por usar las palabras que no debías, por lastimar y hablar de personas como no debías, sin una consciente arrepentimiento. Hermano, es el arrepentimiento lo que te vuelve a Dios, porque no estás caminando con Él. Si tu vida fue caracterizada por luchas y batallas, pero con oraciones de arrepentimiento,
con determinaciones de volver a empezar al siguiente día con la gracia de Dios para ser diferente en el poder de Dios, entonces, no importa las caídas, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Examina tu corazón, examine mi corazón y preguntémonos, ¿qué nos caracteriza? ¿Qué es lo que se distingue? ¿Qué es lo que sobresale? ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Nuestro amor por Dios y su palabra y su justicia? ¿O nuestra deleite y placer en las cosas de este mundo? Si tú estás esta mañana aquí pensando que eres un hijo de Dios, pero viviendo como un hijo del diablo, te voy a decir un refrán popular: nada como pato, camina como pato, actúa como pato, no puede ser gallina. No, no, no puede ser gallina. No puede ser gallina. Pero Dios, vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Señor, lo que tu palabra dijo es cierto. Quisiera que estés ahí meditando y que quizás es bueno que hubiera terminado este sermón de una manera más tranquila, pero no dejes de dejar de pensar y reflexionar en tu corazón. No permitas que el pecado te autoengañe y que viviendo como describe los hijos del diablo, que no hacen justicia, que no aman, que no practican la verdad, tú te autoengañes aferrándote a decir que eres un hijo de Dios. Y algunos pudieran estar aquí diciendo, pastor, pero es que hace años yo levanté la mano y pasé al frente y hice mi oración. Ah, pastor, usted no sabe, yo me bauticé y yo fui a las aguas y yo comí mis clases. Usted no sabe lo que yo he hecho para el reino de Dios. Usted no sabe cómo yo he vivido, cómo he contribuido, cómo he ofrendado para que la iglesia de Dios siga adelante. A Juan no le importa esas cosas. El ADN de Dios en los hijos de Dios es que lo aman a Él y buscan practicar su justicia. Y si tú no tienes esa evidencia en tu corazón, no tienes el ADN de Dios. Pero yo quiero hablarle aquí a los que sienten, a los que están luchando con su pecado. Yo quiero terminar, no, la semana pasada terminé animando a los que están autoengañados a que vengan al arrepentimiento. Cristo los sigue esperando a todos ustedes. Pero yo quiero hablarte a ti que estás luchando con tu pecado. A ti que Satanás está usando tu lucha, tu batalla, tus caídas, tus resbalos, y los está usando para condenarte, para hacerte sentir mediocre, para hacerte creer que estás lejos de Él, para hacerte creer que Dios no te ama. Él es tu Padre celestial. Y Él te ha hecho su Hijo amado en quien se complace. Dios no es un Padre terrenal. Él no rechaza a sus hijos. Yo quiero invitarte, cualquiera que seas tú que estás luchando con tu pecado, a recordar que mientras sigas luchando, esa es la mejor evidencia. Que mientras te sigas cayendo y levantando, esa es tu mejor evidencia. Porque significa que no has hecho del pecado un hábito. Significa que no te has entregado a practicarlo de manera intencional en tu vida. Que sigues renunciando y rechazando vivir de esa manera porque sabes y guardas la esperanza de ser como Él en pureza y santidad para su gloria. Y un día lo serás. Un día llegarás. Pero hoy sigue practicando la justicia. Hoy sigue cayendo y sigue levantando. Porque 7 veces cae el justo, para 7 veces Jehová lo levantará. Y esa es la esperanza del evangelio. Que aunque no somos todo lo que Dios quiere que seamos, amados, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Que ahora somos. Ahora somos. Y Dios nos ama así, hijos de Dios. Y nos ama tanto que seguirá trabajando en nuestra transformación y en nuestro carácter y en nuestras vidas para gloria de su nombre. Amén, amén y amén.